Shaburrux presenta Ecos de Terror. Domine lucis, sume ista, munera et illuminanos. Lumen tum, nos ex nihil obscura est et horrore plena. El portal ha sido abierto. El camino está listo. Es un placer tenerlos de vuelta. Yo soy el nigromante y esta noche seré el centinela. Rolor, Señor de la luz, toma estas ofrendas y pon tu luz sobre nosotros, pues la noche es oscura y está llena de horrores. Prepárense, porque estamos por comenzar con los 4 relatos que tenemos para ustedes, si es que se atreven. Solo queda decir que la noche se avecina y comienza mi guardia. Esto es Ecos de Terror. En mi familia, siempre ha existido la que yo creía era una leyenda sobre una casa embrujada que forma parte de nuestro patrimonio. Desde que tengo memoria, se han contado historias sobre la hacienda en la que hay fantasmas. Siempre me pareció un tanto pretencioso el llamarle hacienda, pues es una propiedad que se reduce a 3 casas, una de ellas de mayor tamaño, a la que llamamos la Casa Grande, en la que nadie puede pasar una noche sin tener alguna experiencia aterradora. Además de las casas, hay unos cuantos animales, caballos, gallinas, cerdos, además de árboles frutales. La hacienda, localizada en el estado de Michoacán, México, fue fundada por mi bisabuelo, quien siempre tuvo la fantasía de que toda su familia tuviera un lugar fijo en donde coincidir. Fue él quien construyó la Casa Grande y fueron sus hijos, mi abuelo y uno de sus hermanos, quienes intentaron continuar con su proyecto. La familia del hermano de mi abuelo, Hilario, fue la primera en establecerse en la Casa Grande, hasta la muerte de este, y sus hijos han vivido en una de las casas chicas desde entonces, haciéndose cargo de la hacienda en todo sentido. El primer misterio que rodea a la hacienda es justo ese, que desde la muerte del tío Hilario, nadie ha habitado la Casa Grande. El segundo misterio era algo de discusión continua en comidas familiares y que a todo mundo causaba curiosidad y asombro. Dentro de la familia, todos aquellos que habían pasado o intentado pasar una noche en la Casa Grande decían haber sido asustados por fantasmas que allí acechan. Primos, tíos y amigos de la familia relatan experiencias diferentes, con algunas similitudes, pero con el común denominador de haber sufrido fenómenos paranormales. Yo no tuve oportunidad de comprobar esto sino hasta después de cumplir 25 años, cuando convencí a un grupo de amigos de hacer una visita a la hacienda, con el propósito de desmentir o confirmar la leyenda de los fantasmas de la Casa Grande. Fue así como, después de contactar a mis primos, los que viven en la hacienda, acordamos una fecha e hicimos los preparativos para el viaje. El plan era sencillo: conducir durante la mañana del sábado, llegando hacia el mediodía a la hacienda. El grupo estaba compuesto por mí, mi amigo Ray, mi amigo Alex y su novia Giselle, además de cualquier cantidad de botanas y bebidas que habíamos cargado en el auto. Se trataba de una cacería de fantasmas, pero no por eso iba a ser aburrida. Ray quiso llevar una cámara de video y unos micrófonos para grabar y captar cualquier actividad paranormal. Sobra decir que nos sentíamos casi como los cazafantasmas. Llegamos a la hacienda y pasamos a una de las casas a saludar a mis tíos y a mis primos. Nos recibieron con mucha efusividad y aún con más hospitalidad. Habían preparado todo para un asado al carbón, que devoramos ávidamente, sintiéndonos muy cómodos. Si nada más hubiese pasado en el viaje, para mí ese sería motivo suficiente para recordarlo. Daban ya casi las 6 y el sol estaba en sus últimos minutos. Mis tíos y mis primos nos insistieron en no quedarnos en la Casa Grande y tuvimos que rechazar la sugerencia de que nos instalaran en la otra casa que tenía espacio suficiente. Les expliqué que el motivo del viaje era confirmar o desmentir lo de los supuestos fantasmas. Finalmente cedieron y nos llevaron a la Casa Grande. Desde que llegas a la entrada principal de la Casa Grande, te puedes dar cuenta que hay algo peculiar ahí.
Tiene 2 grandes ventanales laterales y la puerta doble cuenta también con cristales, como si la expectativa fuera que mucha luz entrara por esta. Sin embargo, no es así. Quizá la orientación de la casa es la equivocada, pero desde que pasas por la entrada principal, sientes como que hay un poco menos de luz, a pesar de los evidentes esfuerzos arquitectónicos de abrirle paso a la iluminación. Ya adentro, nos llevaron a las habitaciones que nos correspondían. La verdad es que la casa está en muy buen estado. Mis primos y mis tíos le dan mantenimiento constante. Y de hecho, mientras nos instalábamos, nos platicaban que en el pasado incluso todavía se atrevían a recibir invitados, pero que ellos preferían no habitarla. Parte de la razón por la cual está en excelente condición se debe a que también la utilizan para eventos, tanto propios como de gente que necesita un lugar para llevar a cabo un bautizo o una boda. Lo que evitan a toda costa es pernoctar ahí. Una vez que mis primos se despidieron y nos dejaron solos, mis amigos y yo nos dimos a la tarea de instalar la cámara, justo en el pasillo fuera de las habitaciones que nos asignaron. Luego de esto, bajamos a la sala, donde pasamos largo rato, bebiendo, platicando y poniendo atención a nuestro entorno. Era luna llena, y nos dimos cuenta fácilmente de esto, porque la entrada principal ahora daba paso a una enorme cantidad de luz de luna, como si tuviera una preferencia por este tipo de iluminación sobre la del día. Era más de la medianoche, cuando un poco bebidos, muy cansados y mucho más decepcionados, decidimos retirarnos a nuestras habitaciones. Alex y Giselle tenían una para ambos. Ray tenía una para él solo, al igual que yo. Yo estaba recostado, cerca de conciliar el sueño, cuando tocaron a mi puerta. ¡Pase!, dije en voz alta, pero no había respuesta. Seguro de que se trataba de una broma, abrí la puerta y como sospechaba no había nadie. Cerré la puerta y me quedé esperando en el interior de mi habitación, cazando al bromista para regresarle el susto. No pasaron más de 2 minutos cuando tocaron de nuevo a mi puerta, esta vez con mayor fuerza. Solo que a medio tocar, yo la abrí velozmente y de inmediato noté que no había nadie. La piel se me erizó. No había modo alguno de que alguien tocara mi puerta y huyera tan rápido como para que yo no lo viera, sin contar que no escuché a nadie alejarse. Avancé un poco hacia el pasillo y apenas dejé la habitación, la puerta se azotó con fuerza detrás de mí. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia la habitación de Ray y ni siquiera me molesté en tocar la puerta. Entré directamente. Ahí, Ray estaba literalmente hecho bolita, usando las cobijas como protección de pies a cabeza. Me acerqué a él y al poner mi mano sobre su cabeza, lanzó un pequeño grito. Después de unos instantes, logró darse cuenta de que se trataba de mí. La viejita, ¿ya se fue? Yo no sabía de qué hablaba. Mientras intentaba explicarme, escuchamos un objeto que caía y se rompía, y en lo que salíamos de la habitación de Ray para ver qué era, se escuchó un grito de Giselle, acompañado de un forcejeo de la puerta y la cerradura de su habitación. Mientras Alex gritaba desesperado, ¡Ray! ¡David! ¡Ayuda! ¡Sáquennos! De algún modo logró abrir por sí mismo la cerradura y todos salimos huyendo de la casa grande. Corrimos en dirección de la casa de mis tíos, quienes seguían despiertos y por los preparativos que tenían nos estaban esperando, cosa que nos confirmaron instantes después. Y en casa de estos es que todos comenzamos a contarnos lo sucedido. La historia de Ray va más o menos así. Una vez que entró en su habitación y se recostó en la cama, comenzó a quedarse dormido. Lo puso en alerta al escuchar unas pisadas lentas y cansadas, por lo que abrió los ojos, y al hacer esto, pudo ver a una anciana que tenía en una mano un bastón con el que se apoyaba y daba pasos con dificultad, mientras que con la otra se tocaba la cabeza como con angustia. Ray no supo qué hacer, y por instinto se cubrió por completo con las cobijas, situación en la que yo lo encontré. Por otro lado, lo que relataban Alex y Giselle era un poco más perturbador. Decían estar acostados, platicando, cuando de pronto a ella la jalaron de los pies. Según Alex, cuando menos fueron 30 centímetros que desplazaron a Giselle fuera de la cama. Esto la hizo gritar de susto, y en ese momento, Alex brincó de la cama para salir de la habitación, pero dice que la puerta no abría, como si alguien impidiera el paso. Lo único que teníamos en común es que todos habíamos escuchado ese sonido de algo que se caía y se rompía, solo que no teníamos claro de qué se trataba. A la mañana siguiente, cuando fuimos por el resto de nuestras cosas, por supuesto acompañados de mis primos, nos dimos cuenta que,
Para pesar de Ray, el objeto que se había caído era la cámara. Lo inexplicable es que la cámara no estaba ni siquiera cerca del lugar donde apareció destrozada. Daba la impresión de que alguien, o algo, la había arrojado desde el primer piso hasta la sala. Ray hizo hasta lo imposible por recuperar de la memoria interna de la cámara cualquier imagen o sonido que pudiera servir como pista para entender lo que había sucedido esa noche, pero no tuvo suerte. A partir de entonces, me he sumado a ser uno más de los testigos que ha podido confirmar que en la casa grande de la hacienda de mi familia pasan cosas inexplicables. No puedo dar fe y legalidad de las historias o de lo que cuentan mis amigos, pero al menos sobre lo que me sucedió a mí, estoy seguro de que no fue algo normal. Aún a la fecha, trato de no cerrar las puertas de las habitaciones en donde duermo, y cuando lo hago y alguien toca, siempre me pongo nervioso. Me da mucho miedo repetir esa experiencia, de abrir súbitamente una puerta que estén tocando y que no haya nadie del otro lado. Tenía 28 años y estaba pasando por un momento muy difícil. Después de más de 4 años de estar en una relación seria con una persona que fue particularmente importante para mí, las cosas no pudieron funcionar por más tiempo. Viviendo ahora sola, pasaba la mayor parte del día en la cama, llorando. Esto se prolongó por meses. Durante este tiempo comenzaron a suceder cosas extrañas en mi departamento. Escuchaba ruidos por las noches, esas largas noches de vela, y en ocasiones podría jurar haber detectado el sonido de pasos en las áreas comunes como la sala y el comedor. Más allá de mis propios fantasmas, los que vivían en mi mente y eran producto de mis recuerdos, sentía que no estaba del todo sola. Eso que muchas personas dicen experimentar, de sentirse observada y vigilada, a pesar de que en teoría no hay nadie. Fuese como fuese, mi tristeza y pesar eran tan grandes que, a pesar de notar estos fenómenos, les prestaba casi nula atención. El dolor que yo tenía dentro de mí era superior a cualquier miedo que esto pudiese generar. Entre mis primeros progresos fue el comenzar una búsqueda de empleo, ya que, como consecuencia de mi depresión, había perdido el que tenía. No me tomó mucho tiempo encontrar algo que me permitiera solventar mis gastos más básicos, por lo que mi rutina comenzó a cambiar ligeramente. Ahora me levantaba de la cama para ir a trabajar y solo regresaba a esta una vez que volvía del trabajo. Lo que no sufrió cambios fue que siempre al volver a la soledad de mi departamento me invadía una tristeza infinita, una melancolía de todo aquello que pudo, pero no logró ser. Eso me partía el alma e inexorablemente acababa volviendo a la cama a llorar y hundirme en mi tristeza. Siendo la cama mi lugar de estancia principal, me fue imposible no notar que un día al volver del trabajo había un puñado de dulces sobre esta. Esto era muy inquietante, pues yo vivía sola y no había modo alguno de que alguien tuviera acceso a mi departamento, no al menos de una forma legal o normal. Llamé a la persona de seguridad del edificio, quien revisó mi hogar de arriba abajo y no encontró a nadie. Después de eso yo revisé rincón por rincón, pero no había señal de que alguien hubiese entrado. Esa noche no dormí debido a esto, y que igualmente no dormía bien por mi tristeza. Los siguientes días se volvieron más difíciles. El día inmediato siguiente a que aparecieran los dulces, me topé con algo nuevo en la cama una vez que volví del trabajo. En esta ocasión habían dejado una flor hecha con papel. Inquieta, revisé de nuevo el departamento y no encontré nada. Comencé a contemplar otro escenario, que había alguien que tenía llave de mi casa y que entraba a placer, lo cual me ponía de un nerviosismo extremo. Lo primero que hice el siguiente día fue pedir que cambiaran las chapas, previniendo que cualquiera con una llave pudiese usarla nuevamente. No fui a trabajar ese día, y una vez que todo quedó resuelto, decidí tomar un baño largo para relajarme. Al entrar en mi habitación, sobre la cama había una flor, una rosa, pero ahora era una flor verdadera. Comprendí, o comencé a contemplar, que no se trataba de algo normal, sino que había algo en el departamento que no era humano, y que por alguna razón me dejaba regalos.
Comencé a lanzar insultos y groserías diciéndole a lo que estuviese ahí que se largara, que no lo quería en mi casa, siguiendo esa vieja idea de que con insultos los espíritus se alejan. Al siguiente día fui a trabajar y la verdad es que no quería volver a casa. Sin remedio, tuve que hacerlo y volver. Sobre la cama había un pedazo de papel con una cara triste dibujada en él. Esto me alteró muchísimo y me puse a llorar de la desesperación. Buscando una forma diferente de resolverlo, comencé a rezar y a pedirle a lo que sea que estuviese en mi casa que se fuera, que no me estaba ayudando ni me hacía sentir mejor, que al contrario, me estaba asustando y me estaba generando más sufrimiento. Al día siguiente, nuevamente continué con mi rutina y al llegar a casa, con gran curiosidad y miedo, fui hacia mi recámara para descubrir que no había nada en la cama. Era como si esta cosa, alma en pena, ángel, duende o lo que fuese, había respetado mis deseos. Lentamente fui recuperando la alegría y la confianza, al punto que pude superar esa etapa difícil. Mirando al pasado, es muy probable que no lo hubiese logrado, de no ser en parte por aquello que me dejaba regalos en la cama. Mi infancia está marcada por un recuerdo en particular, algo que por años he trabajado solo y en terapia, y que realmente nunca me ha dejado. Hace tiempo ni siquiera podía contarlo, me era imposible. En esas épocas yo tenía 11 años, y mi mamá tenía un negocio de repostería. No le iba nada mal, pero trabajaba durante largas jornadas y descansaba muy poco. Casi todos sus clientes eran referenciados, es decir, que personas que ya habían realizado pedidos la recomendaban, y eso le ayudó a tener una fuente de ingresos muy buena. Esto era especialmente útil, pues mi mamá era la única proveedora en mi casa. Mi papá no vivía con nosotros, y era ella quien se hizo cargo de mí en todo sentido. A pesar de que teníamos un pequeño local, casi todo el negocio que se generaba eran por pedidos que entregábamos juntos a domicilio. Digo juntos porque yo siempre la acompañaba. Un día como cualquier otro, sábado para ser preciso, hicimos nuestras entregas matutinas de manera habitual. Para nuestra mala fortuna, al llegar a uno de los domicilios, las personas que se suponía recibirían el pedido no se encontraban, y no hubo manera de localizarlas, por lo que tuvimos que dejar la entrega pendiente. Se acercaba la hora de abrir el local, así que partimos en dirección hacia este. Ya en el local, los clientes del pedido pendiente llamaron a mi mamá y acordaron que se haría la entrega por la noche, después de las 9 p.m. Para evitar problemas, mi mamá accedió, pese a que nunca le hizo mucha gracia al repartir los pedidos por la noche, si bien sucedía en ocasiones. Una vez que cerramos el local, cargamos en el auto los pedidos de la entrega que haríamos a la mañana siguiente y preparamos el que llevaríamos en ese momento conforme a lo acordado. Mi mamá condujo hasta el domicilio de estas personas y pensando que sería algo muy rápido, decidió ir sola y dejarme esperando en el auto. Ya saben, como de pronto llega a suceder que el conductor se baja y uno espera pacientemente a que vuelva. Por costumbre, mi mamá se llevó las llaves del automóvil y me pidió que me encerrara, que le tomaría un momento volver. Yo puse todos los seguros de las puertas y miré mientras mi madre caminaba hacia la entrada del domicilio de estas personas, un viejo edificio de no más de 5 pisos. Tocó en repetidas ocasiones y, de nuevo, no parecía haber nadie. Yo percibía la ansiedad de mi madre a la distancia, hasta que de pronto habló acercando su rostro hacia lo que yo supuse era el interfono, para luego verla entrar al edificio una vez que la puerta se abrió. Al volver la mirada al interior del auto, sentí la necesidad, o mejor dicho, el impulso, de observar a través del espejo retrovisor. En ese instante, me paralicé al notar con claridad que en el asiento trasero se encontraba una mujer, de piel arrugada y ojos muy oscuros. En los segundos que me tomó procesar lo que yo veía, tuve que tomar la pésima iniciativa de dejar de usar el retrovisor y voltear hacia el asiento trasero con mis propios ojos. Sabía que debía hacerlo, pero créanme que no quería. Por la razón que fuese, lo hice. Y muy a mi pesar, confirmé que lo que yo miraba a través del retrovisor, en efecto estaba ahí, pues la podía ver ya no en el reflejo, sino con mis propios ojos y justo detrás de mí. No había señales de que mi madre viniera en mi auxilio, por lo que instintivamente intenté abrir la puerta del auto,
del lado del copiloto, que era donde me encontraba. La puerta no abría. Con velocidad intenté quitar el seguro, pues en esos instantes mi mente decía, no abre porque tiene el seguro, pero no me era posible. Volteé una vez más hacia el asiento trasero y la mujer me miraba, siguiendo mis movimientos. Las manos me sudaban y sentía un gran vacío en mi estómago. El aire me faltaba, y con el poco valor que me quedaba, brinqué al asiento del conductor e intenté abrir la puerta de ese lado, con el mismo resultado. Comencé a pegar en la ventana y gritaba, con muy poca fuerza. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Déjenme salir! La mujer del asiento trasero hizo una leve mueca, a modo de sonrisa, y dijo con una voz que sonaba como un croado. No vas a poder salir. Eso fue lo último que recuerdo. Para mí, la siguiente imagen que puedo recordar consciente es estar en una camilla en un hospital, mi madre a un lado. Para ella, la escena fue muy diferente. Al salir del edificio donde hizo la entrega, me encontró inconsciente sobre el volante del auto, en el asiento del conductor. Pese a sus esfuerzos, no podía despertarme o reanimarme, y condujo a toda velocidad hacia el hospital más cercano para atenderme de urgencia. Años y años invertidos en terapia, y la conclusión de quienes me han atendido es que tuve una alucinación por un ataque de pánico. Y si bien la terapia me ha ayudado a poder trabajar varias secuelas que me quedaron de ese episodio, yo siempre he estado convencido de que lo que vi no fue una alucinación. La mujer estaba ahí, en el asiento trasero, y por alguna razón pienso que me quería hacer daño, que me vio como una presa fácil, solo, en el auto. Y de no haber sido por mi madre, seguramente habría logrado su tétrico objetivo. Esta historia se remonta a mi niñez, a una edad en la que todavía tenía una ingenuidad e inocencia que me protegía hasta cierto punto de mucho de lo que sucede en el mundo. Mi padre ha atendido el negocio familiar por décadas, un local en el que se venden cocinas, baños y azulejos, entre otras cosas. Goza no solo de una buena reputación y excelentes precios, sino que mi papá siempre ha sido alguien querido por la gente de la zona. No es poco común que lo pasen a saludar simplemente por el gusto de hacerlo. Esto siempre ha sido así, desde que tengo memoria al menos. Y cuando yo era niño me acostumbré rápido a la popularidad de mi padre en las ocasiones en las que yo estaba de visita en el local. En una de tantas ocasiones en las que estuve ahí, por cierto tendría yo alrededor de 7 años y parecía como un día cualquiera. Mientras mi papá atendía a los clientes, yo jugaba con algo, un carrito o una pequeña pelota, la verdad no recuerdo bien qué era. Ese día en particular me encontraba más inquieto de lo usual, e iba de un lado a otro rodando mi juguete y corriendo tras este. Probablemente estresé a mi papá un poco más de lo que debía, porque me pidió que me pasara a la parte posterior del mostrador principal, el cual tenía acceso a su oficina y por un pasillo a la bodega. Continué jugando en la zona en la que me lo permitieron, y recuerdo que por unos momentos lo hice con poco entusiasmo y energía. Vaya, me sentí un poco regañado. Pero tan pronto se me pasó el berrinche, comencé a recuperar la intensidad con la que había estado jugando anteriormente. Debido a esto, no tardé en hacer que mi juguete se fuera en dirección hacia la bodega. Como cualquier niño, tuve la reacción inmediata de ir hacia allá. Lo primero que vi fue mi juguete ahí en el piso, y tan pronto alcé la mirada, vi que a unos cuantos metros de este había un hombre recargado en la pared. Este hombre me miraba fijamente y de inicio no hacía nada. Yo conocía a los empleados de mi papá, sin embargo, no tenía idea de quién era este señor. Tan pronto tomé mi juguete, el hombre comenzó a golpear la pared, con suficiente fuerza como para que yo lo escuchase, pero claramente sin usar todo su vigor. Yo estaba confundido, pero realmente no estaba asustado. Para mí eso era solo una persona que estaba ahí. Instantes después llegó mi papá, buscándome. ¿Qué haces aquí? No puedes estar aquí, Rodrigo, me dijo mi padre con un tono sereno que siempre ha usado.
Seguido de esto, mi padre se detuvo de golpe, mirando fijamente hacia donde estaba el hombre que golpeaba el muro. Hasta la fecha recuerdo con gran claridad la expresión de terror en el rostro de mi padre cuando miró hacia allá. Por sí mismo el hombre a mí no me había generado ningún temor, pero al ver que mi padre estaba alterado y asustado, eso comenzó a darme mucho miedo. «Vente, vámonos ya, vámonos de aquí ya, vámonos», me dijo mi padre sin esa serenidad habitual. Asustado, lo tomé de la mano de inmediato y mientras caminábamos fuera de la zona de la bodega, miré hacia atrás para notar que el hombre, que hasta hace un instante seguía golpeando el muro, ya no estaba, como si se hubiese desvanecido. Volví a acudir en mi infancia docenas de veces y desde entonces y ahora como adulto han sido cientos de visitas al local de mi papá y jamás volví a ver o escuchar al hombre. Lo que me ha generado más curiosidad con el paso del tiempo es que siempre que llego a tocar el tema de esa experiencia con él, dice que no sabe de qué hablo e inmediatamente cambia el tema. Pero para mí es claro que recuerda muy bien, al igual que yo, que un día en su local los dos nos encontramos con el fantasma de ese hombre que golpeaba el muro. El portal ahora debe cerrarse. Les sugiero volver pronto por donde vinieron. Ya no puedo garantizar su seguridad. Como siempre les agradecemos que den like a nuestro contenido, lo compartan y se suscriban si es que no lo han hecho. Hasta nuestro próximo encuentro. Ecos de terror.